Porque cuidarnos no solo es hacernos cargo de nuestro envase, sino también de aquello que pasa en nuestro interior. Acompáñanos en un nuevo capítulo de Siembra Salud Mental, el podcast de Fundación Las Raíces con reflexiones desde la región de la Araucanía. Desde pequeños vamos practicando sobre las distancias que tenemos del uno al otro, con el ejercicio de alimentarnos, al bañarnos e ir flexibilizando la periodicidad entre los distintos integrantes de la familia u compañeros de curso. Con el tiempo vamos identificando que establecer límites es una práctica común y necesaria para obtener relaciones equilibradas, respetuosas y mutuamente satisfactorias, trayendo así experiencias saludables, entendidas así como aquellas que son gratificantes para crecer integralmente, en donde comunicar los límites de una manera clara puede ayudar a prevenir malentendidos, conflictos y resentimientos. Tal vez socialmente se ha divulgado que colocar límites es algo malo o negativo y que implica ser egoísta o insensible hacia los demás, pero nos damos cuenta que más bien es cuidar de uno mismo y de las propias necesidades, trayendo así un mejor equilibrio entre el cuidado de los demás y el cuidarse a sí mismo. Por ende, resulta necesario aprender que al expresar sobre nuestros límites debería haber una carga de respeto y de consideración por el otro, evitando imponer restricciones excesivas o desconsideradas a los demás, flexibilizando y negociando cuando resulte necesario. En resumen, establecer límites puede ser una herramienta útil para la vida, en donde nos permitamos descubrir a los demás y de paso a nosotros mismos. Ok. Les damos la bienvenida al sexto capítulo de nuestra tercera temporada del podcast Siembra Salud Mental, que lleva como nombre la importancia de establecer límites. Los animadores somos Cristina Figueroa Alonso, psicóloga de Fundación Las Raíces, y Samuel Cabrera, también psicólogo de la Fundación y compañero. Sí, recordarles que el podcast surge con el objetivo de acercar la salud mental a la comunidad, y para seguir como informándose respecto a la fundación pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Centro Las Raíces y en Facebook y YouTube como Fundación Las Raíces Centro de Atención Integral. También les invitamos a seguir a la radio JGM en Instagram y JGM Radio en Twitter. Agradecemos, entre paréntesis, a quienes pudieron darnos sus testimonios que vamos a comentar más adelante. Sí, ya vieron, llegaron harto, así que qué bueno que participaron vía nuestras redes sociales. Ahora sí. ¿Qué me pareció la editorial? Lo que conversamos. Me surgió cuando comenzaste a leerlo como una reflexión, quizás no directamente ligada a lo que escribiste, sino como ¿cuándo escuché la palabra límite por primera vez? Claro. Como que creo que hablamos mucho de límites en esto de ser psicólogos, pero el resto de la gente sabrá qué es eso. Como que cuando yo era niña nunca escuché como límites, como que hablábamos de reglas, como que estas son las reglas. Después me acuerdo de una vez cuando fui creciendo que se hablaba como del espacio personal, como de un círculo imaginario como a tu alrededor. Pero la palabra límite es como tal, como no sé qué tan de uso común sea. Como que me fui en esa mientras te escuchaba. No, de hecho, o sea, nosotros por ejemplo, cuando puse el ejemplo de cuando uno va flexibilizando un poquito las privacidades de los distintos integrantes, como que nos hicimos y respeta mis límites, no le dice el niño, tal vez sí hay solamente niños que sí lo hacen, lo dicen de esa manera, pero es como no te metas en lo que yo quiero, que no quiero que compartir. Claro. Si no te metas en mi pieza, no te metas en mi forma de hablar, etcétera. Como que los límites se empezaron tal vez el ser humano empieza también a conocer lo que es un límite cuando ya empiezan a decir que no, o le empiezan a decir que sí cuando piden algo también. Claro, pero ahí va bien asociado a lo que es reglas, ¿cierto? Como en el fondo. Creo que es importante, sí, yo creo que esto de usar la palabra límite tiene que ver con eso, como de colocarle un nombre a esto que siempre tal vez hemos ido haciendo, y tratar de popularizar también que existe un nombre para esto que siempre hemos ido haciendo, de decir qué es lo que me acomoda que uno haga y lo que no me acomoda, cómo quiero que se me trate a todo nivel, como físico, afectivo, en el lenguaje, como todo ese tipo de cosas, ¿sí? Claro, y en una primera instancia te da estos límites más corporales, para como límites más físicos. Así como no quiero que, no sé, pues están jugando y te toca, te rozas con el otro niño, y no es agradable que te empujen, no es agradable que te tiren al piso, entonces también hay límites físicos que empiezan a
a trabajarse inicialmente. Y después cuáles son los límites emocionales, que es algo tal vez más difícil de saber, como porque no es bien ambiguo, se da ese paso. Y por eso es difícil también llegar a ese punto. ¿Y por qué estamos haciendo este capítulo también? Sí, pero me gustó harto como el visibilizar la relevancia de poder colocarlos y de cómo van surgiendo también de que somos... Claro, ¿y cómo ves tú que esto de que socialmente está visto como algo malo? Yo no tenía esa perspectiva, como que en general desde como te decía, como que no había escuchado tanto hablar de la palabra límites y siempre que la he visto usada, como que siento que se insta mucho a ocuparla, bueno, al menos desde el contenido que he visto en redes sociales. Ahora, por el contrario, yo coloco bastantes límites, como personalmente desde chica lo he ido haciendo, y era una tipa pesada, como era mañosa. Era como siempre asociado a malas cosas, como a la gente no le agradaba mucho que yo dijera no me gusta que hagas esto o no puedes hacer esto. Entonces, claro, como te decía, quizás la palabra límite, como ahora se conoce más, y quienes conocen su significado y entienden sus beneficios, siento que la van visibilizando como algo bueno. Sin embargo, en el cotidiano, como cuando te encuentras con alguien que coloca límites, claro, como que no es tan bien aceptado a veces por el entorno. Claro. Sí, pues, y muchas veces tiene que ver con colocar límites, tal vez con cosas que tal vez en el mismo hogar, o en la misma escuela, o en las mismas redes de amigos no se colocan. Claro. Realmente encontré con una persona que sí te lo interpone, como que te limita eso. Sí. Obviamente va a ser como medio chocante igual. Sí. ¿Cierto? Porque al fin y al cabo el colocar límites, como salía bien en lo que se escribió, es que permite conocer al otro, hasta dónde puede el otro también acceder a lo que uno quiere también entregar, pero también conocerse a uno mismo, también para una manera de cuidarse también, así como qué es lo que yo quiero transmitir a los demás, cómo yo me quiero mostrar, porque muchos de los límites tienen que ver como cada uno, también en la vida de cada uno también, como uno lo que quiere transmitir de su vida a los demás también. Claro, implica poder conocernos, porque en el fondo si no me conozco es bien difícil saber cómo qué me agrada que ocurra o no en las relaciones o conmigo misma. Claro, y por límite, acá encontré dentro de... Hablando de esto, de que hablando de esa palabra. Sí. Claro, son líneas reales o imaginarias que marcan el fin de una superficie o cuerpo o la separación entre dos entidades. Hay una definición súper amplia. Suelen indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse. ¿Cachai? Claro, las fronteras, como entre un país y otro, por ejemplo. Claro, los límites físicos suelen ser tan claros. Los límites emocionales son más confusos y hay que aprender a establecerlos. ¿Sí? Poniendo límites, establecemos fronteras que no queremos que sean cruzadas por los demás. Ahí volviendo a... Claro, y también nos dan una utilidad de por qué son importantes. Claro. Porque más que más nos estructuran como personas, conforman nuestra identidad y definen nuestra forma de ser ante el otro. Sí, me parece una definición que me agrada bastante. Ahora, sobre los límites físicos, por ejemplo, ¿no te llama la atención cómo se entiende que una mujer puede llegar y saludarle a un beso en la cara automáticamente aunque no la conozca si un hombre no? Claro. ¿Y nadie te pregunta? Claro, eso está tal vez más... no tan conversado, pues es un límite, claro, que no se habla tanto de un límite como este, sino que claro, algo que obviamente debería conversar. O sea, hoy en día hay harta temática y harto que se conversa también, por ejemplo, del cuidarse frente a ciertas situaciones que pueden estar asociadas a conducta sexualizada de otras personas, pero nadie habla también con la persona que está haciendo la conducta sexualizada. Sí. O sea, eso igual sí. Es como vamos respetando o bien poniendo los límites de una manera respetuosa, pero también de una manera que se deben colocar también. O sea, hay cosas que no se deben permitir hoy en día. Pero en el fondo, igual a lo que quería instar con eso es como cómo hay una diferencia de género también en torno a los límites corporales. Como que también se asocia tal vez en esta misma cosificación de las mujeres de que hay más contactos físicos o cosas que está más permitido realizar con ellas.
y los hombres son más fríos y como que esta distancia es como más amplia, sobre todo entre ellos mismos. Igual ahora me he dado cuenta quizás en los últimos 5 o 7 años, que igual los hombres algunos se saludan y se abrazan, ya no es como solo esta mano o este golpecito en la espalda. En el capítulo anterior hablábamos de modas, y Sí. ahora las modas tienen que ver con eso. Pero eso también establece cómo los límites también son culturales, ¿no? Como que quizás acá en sociedades más colectivas, más latinoamericanas, como sobre todo en otros países, como que hay gente que no te conoce y te dice corazón. O alguien que quizás ni siquiera tiene una relación cercana contigo va y te dice como amiga. Claro. Anda a decir eso en Europa, como que no te van a mirar con la mejor de las caras, como si no conoces y dices eso. O si llegas de sorpresa a la casa de alguien. Eso está pésimamente visto. Como que acá se permiten muchas esas cosas. Sí, pues. Y acá, claro, harto se ha tratado de trabajar en eso, como una manera también de prevenir como conductas que pueden ser dañinas para las personas. Y claro, también he visto como una manera que permite prevenir, pero también una manera que pueda promocionar también la buena convivencia. O sea, Claro. tú para convivir con alguien necesitas estar en ese límite. ¿Sí? Porque sobre todo si una persona, imagínate en el colegio que entre estudiantes, entre compañeros, vive más tiempo ahí en el colegio que en tu casa. Claro. Y que convive al almorzar juntos, o bien estar en clase juntos, necesitas estar en ese límite. Necesitas decir que hay cosas que no quieres tolerar y otras que sí. Claro, porque por ejemplo, ya donde hablaste del colegio, no sé, en la casa de Pablito, la comida a veces se la comparte. O sea, yo he visto que mi mamá llega y le saca una papita al plato a mi papá y Claro. que eso se puede hacer. Entonces Pablito, quizás al ser niño, cree que esta conducta la puede replicar en otro espacio. Entonces va y le saca una papita al plato de María, pero en la casa de María eso no se hace, porque Claro. cada uno tiene su plato. Entonces obviamente quizás a María eso le va a generar incomodidad, pero tal vez si no está acostumbrada a decirlo, no le va a poder decir, oye, esto no me gustó. ¿Y qué vas haciendo eso? Que me va generando una incomodidad a la otra persona. Y quizás en vez de decirle esto, lo conversamos, Pablito no lo hace más, aprende que tiene que preguntar, le ayudo a que él aprenda, nuestra relación puede crecer, ella se queda incómoda y quizás de a poquitito se va distanciando de él porque sigue haciendo esto todos los días y ella le incomoda y nunca se lo dijo. Claro. Bueno, eso es lo bueno de practicar como... el estar esos niños solamente estuvieron acompañados de una persona adulta que los guiara en esa resolución de conflictos de esa manera. Ojalá. Pero muchas veces no pasa. Muchas veces no pasa y terminamos creciendo adultos que al fin y al cabo es difícil como colocar límites en algo que es tan importante para cada uno, como por ejemplo, no sé, la libertad de expresarte, como la libertad la posibilidad de ponerte cierta ropa o ver tu cuerpo de alguna manera o no sé, inclusive la misma posibilidad de elegir hoy en día que personas de hace años empiezan mayor facilidad de entrar a la universidad, claro, a elegir qué carrera estudiar, ¿cachai? Para eso es algo que también uno debe colocar en serio, colocar límites para ir esclareciendo qué es lo que uno quiere dar, claro, en términos de elecciones. Pero yo creo que, como decía, como que ahí está lo desafiante porque hay límites que están como subentendidos socialmente y de repente cuando tú tienes un límite distinto ahí es cuando sobre todo choca más. Por ejemplo, si esto mismo que hablabas de la universidad, y si no quiero, como que ahora está como tan entendido que tengo que sí o sí ir a la universidad y quizás no tengo la fortaleza o la convicción para decir no quiero hacer esto y no puedo colocar este límite y termino estudiando una carrera que quizás no me satisface. Y eso nos lleva al desafío, porque por lo mismo, como quizás nos fueron educando, y en las mujeres esto de verdad también hay una cosa de género que es mayor, porque somos socializadas para ser muy complacientes y colocar límites o decir no, o esto no me gusta, es muy contrario a ser complaciente o deseable. No caer bien, que es como terrible para muchas personas en algunas oportunidades. Nos pillamos con el desafío de cómo colocar límites. Claro. Y eso a veces también se influencia por ejemplos también. Por ejemplos de mujeres o ejemplos de tías, de abuelas, de mamás que también terminan replicando sus mismos patrones por generación por generación. Claro. Hasta el punto que, bueno, tal vez llegan personas a cambiar un poco ese ciclo.
a cambiar un poco esa manera de ver el ser mujer dentro de una sociedad y dentro de una familia también. Así Claro. porque por algo también estábamos conversando esto, porque en cierta manera detrás de esto de la dificultad de colocar límites, gran parte también está asociado también a como ciertas sintomatologías, ciertos motivos de consulta asociados también a esto mismo. ¿Cachai? Como la dificultad para colocar límites está detrás, no sé, pues, de un tema de dificultad para regular la ansiedad, ¿cachai? O para, no sé, pues como tengo conflictos con mi mamá. Ujú. Y ahí está justamente el conflicto se debe que con colocar límites. Y ojo que no es solo con el resto, también es a mí misma, como conocer como cuánto trabajo realmente puedo realizar al día sin sobrecargarme y no llegar a estresarme, cuánto consumo puedo tener de alcohol o de drogas y así, como de distintas cosas. Claro. ¿Cómo colocamos límites? Yo identifiqué 5 tal vez ideas generales que bueno, la idea también es conversarlo. Lo primero es como identificar los propios límites. ¿Sí? Conocer qué emociones, conocer tus emociones, tus necesidades, qué cosas aceptas en tu vida y cuáles no, qué te hace sentir bien o mal, etc. ¿Sí? Como que eso es importante, como el reconocerse uno mismo y validarse sobre todo también. O sea, paso 1, autoconocerse. Autoconocerse a nivel emocional, a nivel físico, como lo hablamos antes, como qué cosas me agrada o no que hagan y qué tipo de persona me gusta que lo haga o no, qué necesito en la vida y qué quiero aceptar. Y para eso es necesario explorarse. Justamente. Como explorarse uno mismo también primero. Y ahí la necesidad de tener espacios en solitario, porque en solitario, y sin perder el contacto con la realidad, porque obviamente eso también me va enseñando qué me gusta y qué no, pero de introspección, de poder mirarme hacia adentro. Claro, lo segundo que tal vez adelantaba lo anterior, que es como aceptarte. Como cuando nosotros establecemos los límites, por ejemplo, cuando decimos que no a ciertas cosas, deberíamos ser nosotros mismos que nos brindamos nuestro primer afecto también, de que eso es un acto también de aceptación de lo que estoy diciendo, de lo que supuestamente no quiero, es lo que realmente es así, ¿cachai? Por algo lo estoy haciendo porque me estoy una forma también de quererme al hacerlo. Claro, yo creo que sí el segundo, porque como que me conozco y acepto esto que conocí de mí. Y el tercero tiene que ver con ponerte límites también a ti mismo, como establecer tus propios acuerdos contigo mismo y respetarlos. Acá hablas de los acuerdos, que yo creo que también es algo que viene puntual, como el acordarse. Es difícil, como para mí es difícil estar siempre de acuerdo con uno mismo, ¿eh? No tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Claro. Puedo cambiar. Claro. Pero ahí yo creo que así como está interesante esto, porque sí, pues como que podríamos dedicarle un tiempito cada una, como decir como ya, estos son mis límites. De estos límites, ¿cuáles son innegociables? Como dije, esto va sí o sí, esto no va sí o sí, y cuáles ya pueden quedar ahí como, ya, según las circunstancias puede que varíen. Porque me pasa que ahora que lo dices como, de repente es mucho más fácil para mí respetar el límite de otro, pero creo que los mismos conmigo mismo no. Porque quizás no va a haber como una consecuencia tan directa o observable a veces. Claro. Sí, pues, y es difícil como seguir, claro, esos acuerdos que uno acordó con uno mismo, porque igual es extraño pensar que, no sé, pues, cuando uno se miente a otra persona, claro, el espacio de interacción como ya, o sea, es una mentira, yo sé que es una mentira, claro. Pero es extraño cuando uno se miente a uno mismo, como que, ¿por qué tendrías que mentirte a uno mismo? Porque ahí fallamos un poco tal vez en el paso anterior, claro, de aceptarnos, ¿sí? Claro. Como me da vergüenza a mí misma saber que necesito esto, no sé. Sí. Y el cuarto dice, di no cuando lo necesitas. Porque claro, el no es menos dicho que el sí. Uno permite más cosas de lo que no permite, respondiendo con asertividad, de forma amable y respetuosa, pero también firme y directa. Acá el tema de la asertividad habla como de la manera de expresarse, pero la manera que genera también una apertura a conversar. La asertividad tiene que ver en cómo decimos las cosas, y cómo decimos las cosas de una manera respetuosa, pero también amorosa también. Yo siempre digo esto como harto en terapia también, como porque sí, los límites son un tema que origina y va relacionado con estas dificultades. Es que muchas veces igual seamos amables en este proceso de aprender a colocar límites, porque si tal vez no los he ido colocando mucho, soporté muchas veces cosas que no me gustaban, lo cual implica que ahora que estoy aprendiendo a que no está bien, lo sienta con pasión, pues eso quiere decir que quizás sienta intensamente ira o enojo, y puede ser que las primeras veces no sea tan asertiva,
pero la única forma de ir consiguiendo esa asertividad es irlo practicando. Claro. Como ir aprendiendo en ensayo y error, como con qué tono de voz hacerlo, en qué circunstancias, qué palabras escoger. ¿Con qué Pero, personas empezar? Claro, que ojalá sean espacios seguros, sobre todo al inicio. Pero claro, cuando no estoy acostumbrada a establecer límites, puede ser que a veces no sea tan asertiva al hacerlo porque no estoy acostumbrada. Es algo nuevo por explorar. Y el último punto es lo que comentamos anteriormente un poco. Como toma tus propias decisiones, porque al fin y al cabo eres la única persona que debe dirigir la propia vida. O sea, las opiniones de los demás, lo que tal vez me impongan un poco los límites de las demás personas, son formas que han encontrado a ese resultado. Y no por eso deben ser reglas o cosas que debemos seguir como tal. Claro. Tenemos que adaptar a nuestra manera de ser. ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, somos los únicos quien decide por cada uno es uno. Sí. Y entender que establecer límites es hacernos cargo de nuestra propia vida, pues como decir como, ya, yo soy la reina de mi realidad, como por eso tengo que colocar límites, porque si no los voy colocando, básicamente muchas otras personas pueden ir como dirigiendo lo que va ocurriendo, porque no tengo claro hasta dónde se puede llegar. Sí, pues, claro, y de la manera que uno quiere vivirlo, y al ritmo que uno quiere vivirlo, y con las personas que uno también elige hacerlo. Claro. Creo que eso no, imagínate todo lo que uno logra solamente con las límites. Sí, pero que es difícil. Y como decíamos, algunas nociones importantes que recordar son estas, y esta misma frase que yo decía, como en el fondo, cada vez que yo voy colocando el límite, voy realizando un acto de amor hacia mí misma. Incluso a quienes me rodean, porque voy abriéndome con los otros, permite que me conozcan mejor como quién soy yo realmente en mi interior, y a la vez eso puede generar como mayor intimidad en las relaciones. Así que los límites son algo muy necesario en nuestra vida y en sí es saludable, como para mí, mientras no transgreda también la individualidad de un otro, como que sí, pues, al decirlo también hay que tener en consideración que el otro también está tratando justamente también colocar límites. Sí, estamos en las mismas peleas. Sí, así que bueno, como ya hemos ido hablando harto de la importancia de los límites, quisimos preguntar en nuestras redes sociales qué beneficios les ha traído a algunas personas en su vida poder establecer límites. Y las respuestas que encontramos es que una vez que empezaron a colocar límites, tuvo mucho menos problemas y que eso era hermoso. A ver. Es bonito saber que como fue hermoso poder enfrentar la realidad. Claro, sí. Claro, y se solucionaron muchos problemas. No, que se enfrentó a menos problemas. Eso. Como que previno y ni siquiera llegaron a solucionarse el problema. No tuvo menos problemas. Claro, porque tal vez dentro de su vida también había muchos problemas que al no colocar límites se había involucrado. Eso. Involucrado, no sé qué. Como que el no colocar límites a veces puede hacer que, por ejemplo, yo haga algo que nunca quise hacer, entonces ande de mala gana y ese mala gana puede hacer que al final termine generando conflictos. Otra persona nos comentaba que fue cuidarse, que sentía que le permitía cuidarse mejor. Y poder enojarme con las personas. Sí, como que los límites van muy ligados a poder permitirme sentir malestar como hacia el resto. Y que eso es muy liberador. Porque todas las emociones son válidas y los límites a veces van asociados al enojo, porque el enojo cumple mucho esta función de sacarme de situaciones en las cuales no quiero estar. Me da la energía suficiente como para poder decir como no más a esto. Y eso posibilita colocar un límite. Una emoción movilizadora. A través de un enojo, una rabia, uno puede romper una cosa como puede quedarse con esa rabia y por dentro también estar con mucho movimiento también, como muy enojado. Y entendamos que a veces ese romper también me da la opción de reparar. Si no, esto siempre va a estar como quizás ahí no funcionando tan bien. Entonces los beneficios, redondeando un poquito nuestras opiniones, como que tiene que ver con que la posibilidad de expresarse, como el colocar límites dio la posibilidad de expresarse, de cuidarse mejor y de quizás prevenir ciertos conflictos. Y en tu caso, ¿qué beneficios crees que quizás podríamos agregar a estos? Que en mi caso yo creo que algo que me ha beneficiado colocar límites tiene que ver con el hecho de conocerme. O sea, yo creo que si uno primero conoce, coloca límites en uno mismo, en torno a lo que a uno le gusta, de la forma como a uno le gusta hacer las cosas, es difícil después pedírselo a otras personas. O sea, claro. Yo aplico mucho eso también, como el cómo me gusta que me trataran, también es como yo me trato también primero.
Y para eso tiene que ver con que nosotros vivimos en relaciones. Ujú. Y para eso también es como aplicamos uno mismo también. Como uno se relaciona con uno mismo primero. Y bueno, igual estoy hablando de mi experiencia como adulto ahora también. O sea, Claro. me había preguntado eso cuando era más chico, tal vez habría respondido otra cosa, pero como un adulto, como es un adulto tiene más capacidad de autonomía, capacidad de análisis también, y además lo que estudiamos nosotros con otras características. Sí. Pero yo creo que me ha permitido eso, como conocerme. Ujú. Sí. ¿Y a ti? A mí lo contrario que a la persona que le permite enojarme menos. Ya. Porque si cuento cuáles son mis límites, así evito como que quizás se generen ciertas instancias que no me acomodan. Aunque igual creo que de repente, sí, por ejemplo, es difícil colocarlos todos, como creo que tengo muchos límites corporales, por ejemplo, a mí yo preferiría que no me saluden de beso, por ejemplo. Pero la gente al tiro llega y lo hace y tampoco es tan incómodo, entonces como ya sé que ese es un límite, por ejemplo, que está en una zona amarilla. Amarilla como que es negociable, pero si yo pudiera escoger, no ocurriría. Claro. Pero... Y creo probablemente sí, que esa cuando se traspasa, ese límite se traspasa, no, por lo que tú vas a tener la posibilidad de decírselo y esto no me gusta y quizás no se va a volver a repetir y así no me enojo, ¿sí? Puede ser negociable. Va como bien en esa línea. Claro, es negociable cuando es necesario. Justamente. Ahora, respecto a las dificultades, pues, como también fuimos a lo contrario tal vez, como que la pregunta era en específico, ¿qué dificultad has afrontado por no establecer límites? Y nos contaban que el sentirse mal con ella misma y culpable por haber permitido recibir malos tratos de otras personas. Claro. Y eso muchas veces también tiene que ver con que tal vez esas personas que sintieron como pasallas también es porque se han beneficiado también para que la otra persona coloque límites también. Así como por el hecho que tal vez no coloco límites en la otra persona. Ajá. El otro te pasa a llevar. Claro. Y que ahí hay algo que no es agradable, pues, pero lamentablemente en esta sociedad capitalista, sí, siempre le vuelvo a decir capitalismo, pero como de la competitividad y de como la propiedad privada y de ser súper individualistas, como a veces nos beneficiamos cuando un otro no establece límites. Porque claro, si una persona que no establece límites, por ejemplo, se ve así como, tú le pides un favor y siempre está dispuesto, aunque tenga 40.000 cosas más que hacer. Entonces, claro, como que cuando tú le dices no, yo no puedo, como que el otro se va a frustrar, pues si se veía beneficiado porque tú siempre le hacías el favor y no tenía que esforzarse. Entonces, claro, ahora, eso es un ejemplo quizá inocente, pero muchas veces recibir malos tratos, pues, sí, pueden vulnerar. Escalan de permitirte como el permiso a esto, el favor a esto, va escalando a cosas más explícitas, como dices tú, como la evidencia. Claro. Y porque la persona solamente después no solamente va a vivir eso, sino que lo vive, no sé, dentro de la familia, lo vive en tu lugar laboral, o lo vive con tus amigos, ¿sí? Como que la persona se ve muy cargada también por todas esas situaciones, claro, con diferentes formas, pero del mismo fondo de que pasar los límites. Sí, y justamente de forma literal igual una dificultad puede ser el ser pasado a llevar o que se aproveche, ¿eh? Y otra cosa que nos comentaron es el hacer cosas que no quería, como que una dificultad al no colocar límites, terminar haciendo algo que no quiero y luego sentirme culpable. Sí, pues bueno, ahí también va el proceso de cómo uno va conociendo esa edad. O sea, yo espero que esta persona que también dice que tal vez no le gustó tanto eso, después vaya aprendiendo de que eso es necesario también decirlo, que no le gustó. Porque es algo necesario también como para ir justamente conociéndose, como también para conocer a los demás. Claro. Y cuando eso pase, tal vez, no puse el límite antes, que eso es algo previo, que previene que lo ocurra, pero si después me di cuenta de que en realidad me sentí muy mal con esto porque yo no fui capaz de decirlo, quizás intentar decirlo después igual, de todas maneras, como para aprender de eso. Exacto. Eso respecto a las dificultades. Eso es un trabajo permanente, porque como conversamos ahora, como cada uno está en su vereda tratando de hacer esto, la vida de cada uno. Yo también insto que con esto que hemos ido conversando hoy, como al notar la relevancia que esto tiene, también vayamos contribuyendo a que los otros puedan colocar sus límites. ¿Y cómo puedo contribuir a eso? Preguntando, algo como tan sencillo como en vez de asumir que puedo llegar y abrazar,
preguntar, puedo abrazarte, como qué necesitas, como qué te gusta que pase en tal circunstancia, y sobre todo en la infancia, como ligado como desde pequeños, como ir preguntando qué es lo que les acomoda o no, les puede ir ayudando también a ir colocando límites desde que son chiquititos. Sí, porque después el niño, la niña, se encuentra con muchos niños y niñas también que han vivido otras vidas también. Claro. Entonces ahí puede ser algo que de esas experiencias se armen cosas más grandes. Influyen muchas vidas. Claro. Pero eso. Sí. Eso. Eso sería en este capítulo de hoy. Entonces agradecemos a quienes nos acompañaron. Les recordamos nuestra campaña de recaudación de fondos que sigue estando activa. Salud Mental por 2 lucas. Pueden donar escaneando el QR que está en pantalla, quienes nos ven en YouTube, o en la página www.fundacionlasraices.cl/donación, o también directamente en nuestra cuenta vista de el Banco Estado a nombre de Fundación Las Raíces Centro de Atención Integral. El número de cuenta es 06 29 72 51 91 09 y el RUT de la fundación es 65 197 488-7. Y también recordarles que el 8 de julio vamos a estar realizando un bingo. Acá tenemos el cartoncito que tiene un valor de 4.000 pesos. Va a ser desde las 2:30 de la tarde en el Gimnasio Municipal de Padre Las Casas, ubicado en Corbalán, esquina Barroso. Así que los dejamos cordialmente invitados para pasar a la instancia familiar, ¿cierto? Vamos a tener comidita, van a presentarse artistas en vivo y los premios también están bien interesantes, desde servicios, tatuajes, dinero en efectivo, calefactores que hacen tanta falta en esta época de frío y muchos otros más. Y si no nos conocen, nos van a conocer de ahí. Y todas nuestras compañeras y compañeros que trabajamos acá en la fundación. Así que agradecemos hoy día que nos acompañó la María José detrás de las pantallas. Y bueno, damos agradecimiento a todo el equipo detrás también que edita y lo lleva después a YouTube y a Spotify. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo. Chau. Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y recuerda, si bien entregamos tips de salud mental, estos no reemplazan la atención profesional. Te agradecemos por llegar al final de este capítulo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y también de la radio JGM.